Es un placer para mí poder participar de nuevo en el simposio anual del Grupo Venezolano de Historia y Sociología de la Ciencia. El título de esta ponencia es Un bosquejo de las ciencias físicas en Venezuela 1896-1922. Eventos, actores, equipos e investigaciones. Las jóvenes generaciones de físicos en Venezuela merecen conocer la historia en el país de su disciplina desde el siglo XIX hasta nuestros días. Aunque existen varios trabajos que abordan diversos aspectos de la historia venezolana de la física, adentrados ya en 2 décadas en el siglo XXI, todavía no contamos con una historia de la física en Venezuela. La mayoría de los físicos venezolanos tiene una visión limitada o restringida de la historia de su disciplina en el país. Muchos consideran que esta comienza a partir de 1958 con la creación de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela y el comienzo de la licenciatura en física bajo la tutela del físico argentino Manuel Benporat Pradelia. Si adoptamos un criterio más amplio, podemos darnos cuenta de que la historia de nuestra física es mucho más variada, rica y compleja, y que se puede rastrear, como lo ha hecho Yajaira Freites, a la creación de la Cátedra de Física Experimental en la entonces Real y Pontificia Universidad de Caracas en septiembre de 1786, que, ciertamente, nunca pudo establecerse por falta de rentas para su sostenimiento. A los experimentos en electricidad en Calabozo hacia principios de 1800 del recaudador de impuestos del tabaco Carlos del Pozo y Sucre, como lo reportó Alejandro Humboldt en su obra Viaje a las regiones equinocciales del Nuevo Continente. Y a la Cátedra de Física en la Universidad Central, regentada por Alejandro Ibarra Blanco entre 1830 y 1874. ¿Qué aspecto tuvieron las ciencias físicas en Venezuela a fines del siglo XIX y principios del siglo XX? En esta ponencia, quiero caracterizar a las ciencias físicas en el país entre 1896 y 1922. El marco temporal está acotado por 2 hechos: la creación en 1896 de la primera bombilla de rayos X en el Laboratorio Nacional del Ministerio de Fomento, y la reapertura en 1922 de la Universidad Central, que había sido clausurada en octubre de 1912 por la dictadura de Juan Vicente Gómez. Las ciencias físicas serán consideradas aquí con amplitud. Debemos tener presente que en esta época muchos aspectos de la física en el mundo, pero muy especialmente en Venezuela, estuvieron relacionados con la ingeniería y la medicina. Revisaré los aspectos principales destacando a sus actores y las instalaciones y los equipos disponibles en la época para enseñar o investigar en física y astronomía. La divulgación de las ciencias físicas en el período también será considerada. Antes de revisar el caso venezolano, es conveniente tener una idea de las investigaciones en física en la época considerada. Los temas de interés, sin intención de ser exhaustivo, fueron la teoría electromagnética y sus consecuencias, el estudio de las propiedades físicas de las ondas electromagnéticas, la termodinámica, las descargas en los gases y la fluorescencia, que llevaron al descubrimiento de los rayos catódicos, la radiactividad, el efecto fotoeléctrico, la cristalografía, la piezoelectricidad y el magnetismo en sus diferentes formas, y las investigaciones criogénicas para la licuefacción de los gases. Los descubrimientos más importantes fueron la telegrafía inalámbrica, los rayos X, la radiactividad, el efecto Zeeman, los descubrimientos del electrón y los elementos polonio y radio, la radiación de cuerpo negro y la idea del cuanto, y los descubrimientos de los rayos alfa, beta y la radiación gamma. En 1905, Albert Einstein tuvo su año milagroso, cuando expuso las teorías del movimiento browniano, del efecto fotoeléctrico, de la relatividad especial y de la equivalencia entre la masa y la energía. En 1908, en Leiden, Cramély Onnes obtuvo helio líquido, lo que después le permitió descubrir la superconductividad. En 1911, Ernest Rutherford descubrió el núcleo y presentó un modelo del átomo con un centro de carga positiva alrededor del cual giraban los electrones de carga negativa. Ese año tuvo lugar la primera conferencia Solvay,
En 1917, Rutherford descubrió el protón. Y entre 1900 y 1925 se desarrolló la teoría cuántica. En el siglo XIX existió una conexión estrecha entre la física y la ingeniería. Un físico reconocido como William Thomson trabajó en problemas relacionados con los cables telegráficos y el retardo de las señales telegráficas. El mismo Lord Kelvin desde 1893 fue el jefe de la Niagara Falls Commission, creada para dar soporte técnico al proyecto de la planta de energía hidroeléctrica de las cataratas del Niágara. En el MIT, los estudios en ingeniería eléctrica comenzaron en 1882 en el Departamento de Física, hasta 1902, cuando se creó el Departamento de Ingeniería Eléctrica. Y en Cornell University se enseñó ingeniería eléctrica en el Departamento de Física hasta 1889, cuando la carrera se integró al Sibley College of Engineering. Para caracterizar a la física venezolana en este periodo, debemos conocer quiénes fueron los actores, es decir, los profesores y estudiantes involucrados. Conocer en dónde se enseñó física y saber cuáles, si es que hubo, fueron los proyectos de investigación. No pretendo dar una respuesta exacta a estas interrogantes, sino señalar en dónde se debe investigar para tener una imagen completa de la que aquí tan solo ofrezco un boceto. Me referiré a los actores cuyos nombres ven en la lámina de forma desigual. No están todos. Hay que añadir a Carlos Toro Manrique y a varios estudiantes. Los eventos relevantes que ocurrieron antes de 1896 son la creación del Colegio de Ingenieros y el Ministerio de Obras Públicas y la fundación del Observatorio Astronómico y Meteorológico de Caracas, que en 1898 fue adscrito a la Escuela de Ingeniería. La creación del Laboratorio Municipal de la Gobernación del Distrito Federal, que luego pasó al Ministerio de Fomento y fue llamado Laboratorio Nacional. La inauguración en 1893 de la Escuela de Minería de Huachipato y el Colegio Vargas, y la publicación del Manual Práctico del Minero y Ensayador. La fundación de la Compañía Eléctrica de Maracaibo y de la Electricidad de Caracas. En energía eléctrica, Alberto Smith dio a conocer las posibilidades de la electricidad a un público temeroso de la nueva tecnología. En 1895 se creó la Escuela Nacional de Ingeniería. Los eventos del período son los siguientes. En abril de 1896, a 4 meses del descubrimiento de los rayos X en Alemania, Antonio Pedro Mora y Guillermo Delgado Palacios construyeron una bombilla de rayos X en el Laboratorio Nacional y reprodujeron el fenómeno, mostrando así que existieron algunas capacidades tecnológicas en el país. Hoy día, la bombilla de rayos X y las placas están custodiadas en la Academia Nacional de Medicina. En ese año, la Facultad de Filosofía pasó a llamarse Facultad de Ciencias Exactas, es decir, Ingeniería, y el ingeniero Miguel Páez Pumar fundó la Escuela Central de Ingeniería, que en noviembre de 1897 tenía 32 estudiantes. En 1897 ocurrió la primera dotación del Gabinete de Física de la Universidad Central y en 1899 se fundó un observatorio meteorológico en la Universidad de Valencia. Los equipos fueron adquiridos en Estados Unidos por el profesor José Antonio Odali e instalados por el ingeniero Armando Blanco, director del Observatorio Astronómico de Caracas. En 1909 se creó la Sala Técnica del MOP y en 1911 nació la Revista Técnica del MOP. En ese año, Alberto Smith hizo una pasantía en el laboratorio de Marie Curie en París y ocurrió la segunda dotación del Laboratorio de Física de la Universidad Central. En 1912 se presentó el programa de enseñanza en física y ese mismo año sucedió el cierre de la Universidad Central. Pero este cierre no impidió que la carrera de ingeniería se estudiara. En 1915 se decretó la Escuela de Estudios Superiores de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales y en enero de 1916 el Gabinete de Física de la Universidad Central fue mudado a la Escuela de Artes y Oficios en San Lázaro, sede de la Escuela de Estudios Superiores de Ciencias Físicas. 6 años después, en 1922, se ordenó la reapertura de la Universidad Central. Entonces, ¿en dónde se enseñó física entre 1896 y 1922? En la Universidad Central, en la Universidad de Valencia, en la Escuela Central de Ingeniería, en la Escuela Politécnica Venezolana, que hoy es el famoso Liceo Andrés Bello de Caracas, en la Escuela de Minería de Huachipato y el Colegio Vargas, en la Escuela de Artes y Oficios, en el Colegio de Santa María de Caracas y en los colegios federales distribuidos por todo el país.
Varias de las instituciones que he mencionado estuvieron ubicadas en la Universidad Central. En el siguiente plano de la planta baja, tomado de la revista técnica del Ministerio de Obras Públicas, se pueden observar la ubicación en el área D del Gabinete de Física y de otros laboratorios como el de Química y Química Biológica, y en el área I el Laboratorio de Mecánica. En la planta alta estaban la Facultad de Farmacia, el Laboratorio Nacional, el Colegio de Ingenieros y la dirección de la Escuela Nacional de Ingeniería. Nótese que la Biblioteca Nacional también estaba en la Universidad Central. Hacia finales de 1897 el Gabinete de Física fue restaurado y equipado. Para el rector Villavicencio, la completa restauración del gabinete fue uno de los acontecimientos más importantes de la universidad en ese año. Dice que fue tan completa que equivale a una nueva creación. Este gabinete, con el cual todo el curso de física puede hacerse experimentalmente, consta de los instrumentos y aparatos más adelantados que posee la ciencia moderna en todos los ramos de la física. Los equipos traídos de París fueron instalados por el profesor de la cátedra Alberto Smith y el preparador Dr. Luis Soriano. La restauración del gabinete permitió que en 1900 se hiciera investigación en física. En la lista de ponencias presentadas ante el Colegio de Ingenieros figuran varios trabajos relacionados con física. Aunque solo he podido conocer sus títulos, pude determinar que el trabajo de Ricardo Alfonso, La telegrafía sin alambre debe ser aplicación de los rayos X, se realizó en el nuevo gabinete de la universidad. En 1900, la Facultad de Ciencias Exactas estaba presidida por Alberto Smith y Luis Soriano, que tenía a su cargo el gabinete, figura ahora como catedrático de Física y Filosofía Elemental. En su artículo La telegrafía inalámbrica, Ricardo Alfonso señala que realizó una serie de experimentos en el laboratorio de física, buscando una cierta correlación entre las ondas hertzianas y los rayos X de Röntgen, y que experimentó con el sistema de telegrafía inalámbrica. El ingeniero Ricardo Alfonso nació en Sabana de Uchile, estado Anzoátegui. Fue uno de los pioneros en el país en el uso de fuentes de rayos X. Murió de cáncer, provocado seguramente por la prolongada exposición a los rayos X sin protección. Carlos Díaz Lecuna fue otro profesor de física en la Facultad de Ciencias Exactas en 1900. Ese año publicó el ensayo Recientes Progresos de la Física en los Anales de la Universidad Central, en donde comentó desde la telegrafía inalámbrica hasta el descubrimiento del electrón por J.J. Thomson, pasando por los rayos Röntgen y los hallazgos en radioactividad de Becquerel y Madame Curie. Después de recibir el título de ingeniero civil en 1893, Carlos Díaz Lecuna obtuvo una beca de 3 años para hacer estudios de ampliación en Estados Unidos. Estudió ingeniería mecánica por 2 años en el Sibley College of Engineering de Cornell University y por 1 año estudió física en Johns Hopkins University en el departamento de física dirigido por el gran físico estadounidense, el ingeniero civil Henry Augustus Rowland. En el período hay al menos 3 tesis relacionadas con la radioactividad por Damirón, Benchetrit y Bueno Madrid. En 1911 se construyeron nuevos laboratorios y en París se adquirieron equipos e instrumentos. El rector Alejo Zuluaga refiere que fue la conquista y adelanto más notable de ese año. En un informe al rector, Luis Soriano detalla los experimentos que se hicieron en el gabinete de física. Obtención de radiografía sin emplear para ello los tubos de Crookes ni las bobinas. Esterilización del agua a gran escala por medio de la electricidad. Estudios sobre un acumulador eléctrico de poco peso y superficie, y entre otros, experimentos sobre la telegrafía inalámbrica y electrofotografía. Anuncia que se está construyendo un nuevo local para el gabinete y presenta una lista de los equipos adquiridos en septiembre de 1909. En 1912 se publica el programa de la Cátedra de Física, un curso experimental completo con los temas del primer año y segundo año, incluyendo experiencias sobre rayos catódicos y radioactividad. El texto además incluye el programa de un curso teórico y libre de radiografía que sería dictado por Alberto Smith. A comienzos de 1911, Alberto Smith viajó a París a comprar los equipos para el gabinete de física y para los colegios federales, y a tomar un curso en radioactividad. Hizo el curso experimental en 16 sesiones de 4 a 5 horas cada una bajo la tutela del preparador de Madame Curie, el físico Jean Tanis. Cuando Alberto Smith arribó a París, le comunicaron que no era posible cumplir sus deseos de hacer un curso experimental en radioactividad, entre otras razones porque suponían que él no tenía los conocimientos teóricos necesarios.
Smith replicó diciendo que ella tenía varios años estudiando el fenómeno radioactivo. Para 1910 ya se habían publicado varios libros sobre la radioactividad, de forma que Smith pudo haber estudiado por sí mismo los aspectos teóricos del fenómeno utilizando algunos de los textos que ven en la lámina. Es más, en 1910 se publicaron en 2 tomos las lecciones del curso que Madame Curie entonces dictaba en la Sorbona. Durante su estancia en el laboratorio parisino, Smith hizo copiar varios de los aparatos diseñados por Madame Curie y su equipo para estudiar la radioactividad experimentalmente, y logró que el técnico mecánico del laboratorio se los fabricara y que el preparador Danis los revisara para validar su operatividad y buen funcionamiento antes de enviarlos a Venezuela. El 3 de agosto de 1911, Alberto Smith fue nombrado por segunda vez rector de la Universidad Central. Ya había ejercido el cargo antes, entre diciembre de 1897 y marzo de 1898. En su condición de rector, Smith emitió un oficio para los jefes de gabinete y laboratorios de la universidad para que informaran del estado en que se encontraban los laboratorios y sobre la marcha que tuvieron en el año escolar 1910 a 1911, indicando los progresos, los experimentos y las operaciones notables que se realizaron en los laboratorios en dicho año. Luis Soriano, jefe del Gabinete de Física, envió el informe correspondiente. En 1912, Luis Soriano reportó los experimentos que se hicieron en el gabinete, entre ellos estudios en espectroscopía y acumuladores eléctricos. La Universidad Central fue cerrada en octubre de 1912 y el Gabinete de Física fue trasladado a la Escuela de Artes y Oficios para Hombres en San Lázaro, en donde se construyó la sede de la nueva Escuela Nacional de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, como se puede ver en las láminas. Aquí, el balcón corrido en alto de la sección oriental del edificio. La mayoría de los artículos de divulgación científica en ciencias físicas fueron traducciones de artículos publicados en revistas francesas y a veces anglosajonas. Sorprendentemente, la innovación de un venezolano figuró en Scientific American. Destaca también una divulgación del cálculo diferencial de Muñoz Tebar en la revista venezolana La América Ilustrada y Pintoresca. El Cojo Ilustrado fue de las publicaciones que presentó muchos artículos de divulgaciones sobre estas disciplinas, como se puede ver en las siguientes láminas. En el Cojo Ilustrado, la mayoría de los artículos de divulgación científica son textos anónimos, pero con un poco de esfuerzo como el que he realizado, es posible pesquisar las fuentes originales francesas y, a veces, identificar los autores de los artículos como en los textos que he venido mostrando. El médico Rafael Villavicencio fue uno de los pocos filósofos que tuvo Venezuela en la centuria decimonónica y nuestro primer positivista. Villavicencio se preocupó mucho por estar actualizado en todo lo concerniente con los avances de la ciencia y del pensar filosófico. Fue un magnífico renovador de las ideas, tanto en Caracas como en Maracaibo, y también un gran divulgador de conocimientos con sus discursos. Libros como Las Ciencias Contemporáneas, publicado en 1914, y artículos en prensa y revistas, como este artículo de 1894 que apareció en el Cojo Ilustrado, en donde Villavicencio tradujo del francés un artículo del futuro Premio Nobel en Física de 1920 Guillaume, que había sido publicado en la Nature. En el Cojo Ilustrado también se publicaron observaciones meteorológicas, como las curvas meteorológicas que se ven en esta lámina, que representan datos tomados en enero y febrero de 1892 por Enrique Rasetti, uno de los hermanos del médico Luis Rasetti. Esta revista ilustrada incluyó una sección enciclopédica que presentaba temas científicos en profundidad, publicados por entregas en varios números de la revista, como los ensayos sobre química mineral del Engelbert y de física del catedrático de física y matemática de la Universidad Central de Madrid, Gumersindo Vicuña y Lascano. La historia de nuestra física en este periodo todavía no concluye. Para mí quedan muchos hilos por atar y docenas de cosas por descubrir. Muchas gracias.